El día de hoy, en la conferencia de prensa del presidente de la República, habló de temas muy relevantes, pero dentro de ellos también se destaca ya sea la hipocresía, el cinismo y hasta el desconocimiento, por ejemplo, de la senadora Lili Téllez, de lo que es la Constitución, o de Calderón. Calderón fue a España a hablar del gobierno del presidente de la República. Lo que plantea Calderón es que en este gobierno pues hay complicidad con los criminales, pero parece que estaba hablando del gobierno de él, porque como el presidente dijo en la mañana, pues su secretario de Seguridad está detenido en una prisión de Estados Unidos, precisamente acusado, entre otras cosas, de la complicidad con los criminales a los que se refiere Calderón. Por eso cuando Calderón dice que en este gobierno hay complicidad con los criminales, está haciendo una visión retrospectiva de lo que fue su gobierno. Cuando dice que en este gobierno no hay nulo crecimiento económico, seguramente está viendo lo que fue su gobierno. Entonces Calderón pues ya parece una disfuncionalidad en el tiempo y en su cerebro, pero ya sabemos que él está consciente de lo que dice, pero es porque es hipócrita, es un mentiroso. Entonces, cuando él dice que debemos unirnos los mexicanos en valores y principios, lo que él hizo fue todo lo contrario, Calderón. Entonces, hoy el presidente, en unas palabras muy sencillas, mostró, sobre todo en el tema de la seguridad, que todo lo que dice Calderón pues, es absolutamente falso. Está basado en la llamada posverdad, es decir, tratar de influir en la percepción de las gentes a través de los medios de comunicación para que las mentiras hipócritas que dice se puedan considerar como verdades. El otro tema es el de Lili Téllez. En el caso de Lili Téllez, que por cierto el presidente de la República podría haber ido a un evento donde se le va a hacer un reconocimiento en el poder legislativo a una de las luchadoras más importantes de nuestro país de los últimos tiempos, precisamente una de las fundadoras de la corriente democrática dentro del PRI, que a la postre dio como resultado la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, y aparte de eso fue el origen después de la creación de este gran frente democrático nacional, que luego se convirtió en aquellos tiempos en el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, el presidente de la República, me estoy refiriendo a Ifigenia Martínez, a la maestra Ifigenia Martínez, pero Lili Téllez hizo un llamado prácticamente a los legisladores, sobre todo de su partido, pues a faltarle al respeto al presidente, a aprovechar la presencia del presidente en el recinto legislativo para decir que hace un llamado no a la reforma energética de AMLO, no más poder al gobierno, no al monopolio, refiriéndose no al monopolio de la CFE y de Pemex, pero se le olvida a esta legisladora que precisamente en el artículo 28 de la Constitución se establece muy claramente, casi textual, no constituirán monopolios las empresas estratégicas para el desarrollo del país y además serán manejadas precisamente por el Estado mexicano. Y desde ese punto de vista, empresas estratégicas del país es, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. No es monopolio. O sea, Lili Téllez evidentemente que utiliza todo el lenguaje neoliberal para tratar de confundir y decir que pues, no al monopolio de la CFE, pero por encima de los conceptos neoliberales o económicos están los preceptos constitucionales y claramente el artículo 28 hace una excepción de cuáles no se consideran monopolios de acuerdo a las leyes de nuestro país y a la Carta Magna. Y no constituyen monopolio, repito, las empresas estratégicas para el desarrollo del país. Y entre ellas está Pemex y también está la Comisión Federal de Electricidad. Entonces Lili Téllez muestra pues también su ignorancia sobre el concepto de monopolio y la excepción que hace sobre este tema el artículo 28 constitucional. Cuando dice no a la reforma energética de AMLO, pues evidentemente que el presidente de la República hoy explicó el tema por qué se requiere
que el Estado tenga en sus manos la administración de estas grandes empresas, que además son propiedad no de ningún particular, son propiedad de la nación mexicana, son propiedad de todos nosotros. Esto lo complementamos con una pregunta que hizo el reportero de Reforma, aquí abrimos un paréntesis, en el sentido, decía él, que ahora se está invirtiendo menos en infraestructura en la Comisión Federal de Electricidad y se va a invertir más en las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la CFE. O sea, dio a entender como que estas pensiones y jubilaciones se están comiendo una buena parte del presupuesto que debiera invertirse en la CFE para el tema de la inversión en infraestructura. Pero el presidente, como siempre, o sea, desde mi punto de vista es genial, o sea, porque dio una respuesta rápida, bien estructurada, y dijo él, desde mi punto de vista hay por lo menos 5 puntos que podríamos mencionar de cómo es el tema de la CFE. El primero que impidió su desarrollo en todo el periodo neoliberal, evidentemente, fue la corrupción. Es uno, y claro, es el mal mayor en nuestro país. Segundo, dijo el presidente, es el saqueo que hicieron de la Comisión Federal de Electricidad, porque las empresas privadas que se conectan a la red de energía eléctrica, a la red nacional de energía eléctrica, le venden muy cara la energía eléctrica a la CFE. O sea, la energía eléctrica que produce, por ejemplo, la Iberdrola, ellos no la venden directamente a los consumidores, sino además sería peor todavía el tema de las tarifas. Ellos se las venden a CFE, y CFE, como es la que controla toda la distribución y llega la energía eléctrica a nuestros hogares a través de la red nacional de la CFE, pues le venden carísima la energía eléctrica a la CFE. ¿Por qué se la venden muy cara? Porque así establecieron los contratos que favorecían a esta transnacional española. ¿Y quién hizo esos contratos? Pues los gobiernos neoliberales, sobre todo empezando con los del Partido Acción Nacional, en el periodo de Fox, luego en el periodo de Calderón y también en el de Peña Nieto. Entonces ahí van 2 puntos que dijo el presidente: la corrupción y el saqueo que han hecho, o que hicieron más bien, de la CFE. El tercero es la deuda que dejaron de la CFE, que se tiene que estar pagando por malos manejos y nuevamente también por aspectos de corrupción. El cuarto tema, pues, es las leyes, precisamente de acuerdo a las leyes que elaboraron y diseñaron en el periodo neoliberal. Por ejemplo, le impide a la CFE que pueda meter a la red de distribución toda la energía eléctrica que puede generar. Hay que recordar que todavía en el año 2009, en el pleno gobierno del Calderón, a la mitad del camino del gobierno del Calderón, todavía la capacidad instalada de la CFE y de Luz y Fuerza, la capacidad instalada que tenían era para generar el 150% de la energía eléctrica que requiere el país. Pocos países en el planeta tienen esa capacidad de generación como lo tenía CFE y Luz y Fuerza del Centro. Con Calderón, que ahora dice que aquí, bueno, habla de su gobierno, de cómo fue su gobierno, aunque lo quiere trasladar a lo que hoy hace el presidente de la República, pero con Calderón, recuerden ustedes que cometió un acto de traición a la patria y a nuestro pueblo, cuando de manera inconstitucional eliminó, canceló, destruyó a Luz y Fuerza. O sea, ese fue para congraciarse con las grandes transnacionales, y ahora entendemos específicamente con Iberdrola, donde después él formó parte de su consejo de administración o fue consejero de la misma, porque ya tenían pactado. Esos son los principios y valores a los que se refiere Calderón, que más bien son antiprincipios y antivalores que él utilizó para estar gobernando nuestro país con un alto nivel de criminalidad, con asociación con el crimen organizado a través de su secretario de Seguridad Pública, y poniéndose de tapete y servidor no a nuestra patria, sino a las empresas transnacionales, sobre todo españolas. Y el quinto punto que dijo el presidente, repito lo que le dijo al de Reforma: corrupción, saqueo, deudas, leyes hechas a modo para favorecer a las transnacionales y impedir que CFE tenga esa gran capacidad de generación. Él dio, bueno, no tenga esa capacidad, la tiene,
que no utilice toda su capacidad de generación a favor de las transnacionales españolas. El presidente dio un ejemplo, dice, por ejemplo, creo que en Chicoacén, supongamos que hay 6 turbinas para generar energía eléctrica, con la caída del agua, que además es una energía totalmente limpia. Si hay 6 turbinas, pues en el periodo neoliberal nada más ponían a funcionar 2. ¿Para qué? Para artificialmente reducir la capacidad de generación y dar entrada a la generación de energía eléctrica de la Iberdrola fundamentalmente. Bueno, queda muy claro que entonces el quinto punto, dijo el presidente, sería el de los trabajadores, pero veámoslo con otra óptica. No es tanto que los trabajadores sean un peso para la CFE como tal, como en todo el periodo neoliberal lo hicieron parecer. No, porque también los trabajadores tienen derechos y además amparados por la Constitución, por la Ley del Trabajo y leyes secundarias. Aquí el tema que dijo el presidente más bien resaltó la responsabilidad, la experiencia, la capacidad de obrar rápidamente de los trabajadores de la CFE cuando se producen apagones, por ejemplo, con motivo de los ciclones o de los terremotos, etc. Entonces él valoró altamente la responsabilidad, la capacidad técnica y la experiencia de los trabajadores de CFE, como no lo hicieron los gobiernos anteriores. Más bien, precisamente en el periodo neoliberal, él dijo, pues, los dirigentes sindicales de la CFE, ya sea por incapacidad o por convenios ahí oscuros, pues aceptaron que la edad para que los trabajadores se pensionaran de la CFE aumentara, es decir, más años antes de la jubilación. Y ahora el presidente dijo, nosotros platicamos con los dirigentes de la electricistas, con los trabajadores electricistas, y regresamos, modificamos para que una prestación que ya habían ganado los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y que se perdió en el periodo neoliberal, que fue, repito, el aumento de años para jubilación, hoy lo tienen de nuevo. No es una carga para el gobierno, digamos, ir creando los fondos para las pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Al contrario, pues son los que producen la riqueza y mueven el país y sobre todo las empresas del Estado. Y el presidente y el gobierno actual buscan formas creativas nuevas de ir viendo el tema de la vejez de los trabajadores, de las distintas dependencias del gobierno de la República. Por ejemplo, una cuestión creativa y nueva fue que como el ejército va a administrar el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, pues de los recursos o de las ganancias que tenga el aeropuerto de Santa Lucía se van a utilizar para hacer un fondo mayor para las pensiones y jubilaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas de México. Pero ¿por qué eso? Esas utilidades, ganancias más excesivas que las que va a haber, se hubieran ido a los bolsillos de una empresa que fuera concesionada del aeropuerto de Santa Lucía. Pero como lo va a administrar el ejército, pues entonces esos recursos o parte de ellos se van a utilizar para el fondo de pensiones y jubilaciones de los militares. Y así la CFE, por ejemplo, ahorita está generando el 54% de la energía que se distribuye a través de la Red Nacional de Distribución. Y las transnacionales o algunas nacionales de la oligarquía están generando el 46%. Bueno, en la medida que CFE genere más, pues como su función no es lucrativa, pero esas ganancias que hoy se llevan las transnacionales y las depositan en bancos extranjeros, pues esos ingresos adicionales a CFE, seguramente una parte de ellos, de acuerdo a la política del presidente y en reconocimiento al trabajo de los electricistas, se utilizarían para incrementar los fondos de pensiones y de jubilaciones. Es una lógica distinta, como lo hemos dicho. Una es la lógica de la mentira, la hipocresía y el servicio a las grandes transnacionales y a la oligarquía nacional. Otra lógica muy distinta es el servicio al pueblo en sus distintas manifestaciones. Al pueblo con programas sociales diversos, a la juventud con mayor cantidad de universidades, becas para el estudio, también las nuevas escuelas de educación física, etcétera, etcétera. Y para los trabajadores al servicio del Estado o de las empresas estatales como CFE o incluso las propias Fuerzas Armadas, pues hay soluciones creativas
para que cuando pasen a una edad avanzada puedan tener una vida digna y no lo que querían hacer los neoliberales, de saquear todo lo que pudieran, como el caso evidente de aumentar los años de jubilación, pretextando y manejando a través de los medios de comunicación, pues que ya no había dinero. No, sí ha habido mucho dinero, pero se lo han robado. Entonces, esas son las cuestiones centrales de la conferencia de prensa del día de hoy. Finalmente, el presidente también reiteró a través de sus comentarios pues el profundo amor que tiene al pueblo y la decisión de trabajar para beneficio de nuestro pueblo y no para beneficio de una minoría de saqueadores, de vendepatrias y de traidores a nuestra nación. Pues si te gustan los comentarios que hacemos, te pedimos que nos des tu opinión en Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.